Bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo que nos preocupa a todos, porque nos llega al bolsillo directamente. Estoy hablando del tema económico, de qué ha pasado con esta canasta básica que está encarecida cada vez más. Se ha hablado mucho, se ha especulado, incluso es motivo de memes y de risa, el tema de lo caro que está el aceite, por ejemplo, que no sé, a mi entender por lo menos es como lo de menos, ¿no? Han pasado un montón de otras cosas que son quizá más terribles, no sé, vamos a hablar con un experto en el tema. Él es Cristian Echeverría, él es ingeniero comercial, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, gracias por estar aquí en este punto de encuentro. Hola Miriam, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y de reflexionar sobre lo que está pasando. Oye, sí, pues, ¿qué está pasando? Que con este IPC que sube y sube, con esta UF que se está incrementado, con este encarecimiento, como hablábamos, de la canasta básica y de las ayudas que han venido del gobierno. Bueno, partamos primero por, a ver, ¿qué te parecen a ti esto de el tema de la inflación? Partamos. ¿Es mucha? ¿Va a seguir subiendo? Cuéntanos un poco el panorama general. Bueno, este momento inflacionario que estamos viviendo es una suma de dos eventos adversos. Uno es la pandemia misma, que todavía tiene dislocada la producción mundial, el abastecimiento mundial, la logística, los puertos, como estamos viendo en China, que Shanghái, ¿para qué decir? O sea, está paralizado ahí. He escuchado que son casi más de 1000 barcos que están al garete, esperando embarcar o desembarcar, y eso tiene consecuencias globales, porque son barcos que van a distintos continentes. Entonces, eso es un efecto, y sobre ese mal efecto adverso que generó aumentos en costos de transporte del orden de entre 6 y 8 veces, es más caro hoy que hace 2 años atrás enviar un container de Shanghái a Valparaíso, así de simple, o de vuelta también. Entonces, aumento en los costos de producción, problemas logísticos, problemas de abastecimiento, presionar los precios al alza, ¿ya? Y eso es lo que vimos durante los 2 años pasados. Y adicionalmente, desde enero de este año, porque si bien el conflicto armado empezó el 24 de febrero, en verdad desde enero que los mercados empezaron a internalizar de a poco, cada vez más, la expectativa de que hubiera una guerra y que paralizara parte importante del comercio internacional de algunos alimentos básicos. ¿Por qué razón? Porque Ucrania es una especie de granero de Europa, realmente es así, en la producción de muchos tipos de grano, incluyendo también, por ejemplo, las oleaginosas. Es decir, el otro día me enteré hace poco que Ucrania exporta, o sea, en el fondo, las exportaciones de maravilla, por ejemplo, que se usa para el aceite de maravilla, ¿ya? De Ucrania son más del 50% de lo que se transa en los mercados mundiales. O sea, así de importante es Ucrania. Y es muy importante en otros tipos de productos también. Entonces, eso más la guerra involucrando también a un importante exportador de petróleo y de hidrocarburos que es Rusia. Entonces tenemos un doble golpe muy adverso, aumentos fuertes en los precios de alimentos, más aumentos fuertes en los precios de la energía. Y esas dos cosas presionan la inflación globalmente. Y nosotros, como estamos insertos en un mundo globalizado, importamos y exportamos de estas cosas también, su precio sube en proporción. Ahora, en Sí. algunos rubros el alza ha sido más fuerte, por ejemplo, los aceites, efectivamente, porque Ucrania es importante en girasol y en un par de otros granos más, pero Ujú. también coincidió con eventos climáticos adversos en productores importantes, por ejemplo, de aceite de palma, Indonesia, con un huracán que destruyó parte de las plantaciones, y adicionalmente Brasil, con una sequía que afectó también sus cosechas de soya, que también en parte del uso de la soya en la producción de aceite. Entonces, el precio de la energía más escasez en el mercado de aceites hace que suban los precios de todos los aceites para consumo humano. ¿Por qué razón? Porque habiendo menos aceite de maravilla, se va a mandar más aceite de los otros tipos, de canola y Claro. otras cosas, y suben todo. Sí, justamente, porque, a ver, el otro día me decía una persona, oye, pero ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, que haya subido también el aceite de oliva o el aceite de pepita de uva? Eh, claro, es porque empieza a haber escasez de uno, entonces toda la gente empieza a Exactamente. comprar del otro, ¿no? Y no solo Y toda la también, gente, sino que los usos industriales, los productores, los mismos claro, restaurantes. O sea,
Si no Claro. encuentran un tipo de aceite, usan otros aceites y aumentan la demanda a nivel global. Y adicionalmente, la crisis energética, producto de la alza abrupta en el precio del petróleo, ha hecho que aumente también la demanda por biocombustibles. Y parte importante de los biocombustibles es hecho con granos, maíz y oleaginosas. Entonces, también aumentó la demanda por efecto de biocombustible de granos que se usan normalmente para la producción de aceite comestible. Tengo entendido incluso que Ucrania le subió el precio a los granos, digamos, que exporta hacia Europa en una brutalidad de plata, porque además, bueno, ellos necesitan en este momento por el tema de la guerra, ¿no? Eh, y porque, claro, obviamente ya nadie se está preocupando de las cosechas en este momento o de las Hoy es más plantaciones. caro, claro, los pocos productos agrícolas que salen de Ucrania son muy caros de producir. Muy caros porque no hay mano de obra, porque los insumos faltan, son escasos, hay escasez de combustible dentro de Ucrania, de alimentos mismos. Y adicionalmente, eh, el alza en los precios de los hidrocarburos, del petróleo en particular y del gas natural, que se usa mucho para la producción de fertilizantes. Entonces también los precios de los fertilizantes han subido en forma estratosférica, producto de más de un 50%, producto efectivamente de la guerra. Y los fertilizantes son parte importante. Energía y fertilizantes son dos insumos muy importantes en la producción agrícola. Es que uno generalmente dice, pucha, me subió el aceite, pero lo piensa como uno, como la dueña de casa, digamos, que usa para la fritura, para el típico sofrito chileno, no sé, para las cosas típicas, si uno dice, bueno, no come menos fritura, pero no, es que hay un montón de otras cosas que uno no las relaciona necesariamente Sí. como lo estás haciendo tú en este momento. Me acabo de acordar, por ejemplo, el tema de la subida de los hidrocarburos, como dices tú, del petróleo, del gas, del gas natural, de la parafina, etcétera. Y todo esto ¿qué ha pasado, por ejemplo, con los elementos de construcción? Ayer, hace 2 o 3 días, salió un tema de que hay un montón de obras que se van a encarecer o que no se van a poder hacer o que van a subir los precios definitivamente porque los precios de los materiales de construcción han subido en forma exorbitante también. Efectivamente, y eso ya venía ocurriendo con la pandemia y se intensifica un poco también con esta guerra, porque la guerra también paraliza comercio en el Mediterráneo y en las inmediaciones del lugar del conflicto. Entonces rebalsa a colapsar otros puertos y otras rutas navieras que no estaban contempladas. Y los sistemas, hoy en día, si bien estamos en un mundo globalizado, pero son tales los volúmenes del tráfico comercial, de los flujos de barcos con containers, el trabajo en los puertos, que un pequeño cambio genera un colapso, porque no están diseñados, está todo optimizado, como se dice. Son procesos continuos, que empieza a haber algo, que falta algo, sobra algo, o sea, llegan más barcos a un puerto de los que estaba planificado y empieza a generarse el mismo fenómeno de las carreteras, cuando un auto frena en una carretera, ¿ya? Y después acelera nuevamente, pero ese taco queda latente por horas. Claro, Después, por horas después que pasó ese claro. incidente pequeño, los autos siguen parando todos ahí y después de nuevo a poco empiezan a tomar vuelo. Está pasando algo parecido, es decir, se perpetúan estos embotellamientos, por decirlo así, y escaseces que generan los embotellamientos. Claro, yo creo que, a ver, lo que pasa es que en general uno piensa como ya hay más libertad, hay libertad para salir, mucha gente retornó el trabajo presencial, ya ni siquiera tenemos estos índices diarios que teníamos antes, estos reportes diarios con respecto de la pandemia. Entonces todos creímos que ya se terminó esta cuestión. Todavía más encima que nos sacamos en algunas partes, por lo menos, la mascarilla, ¿no? Entonces dijimos, ya se terminó, entonces ¿por qué no volvemos a la realidad normal? Pero hay algo que sí ha vuelto y que es muy buena noticia para Chile, y es el tema de que se recuperó la totalidad de los empleos perdidos por la pandemia y volvimos a los índices justo anteriores a la pandemia, o sea, abril del 2020, ¿no? ¿Es Uh-huh. así? Sí, efectivamente, ya el mercado del trabajo, los niveles de empleo, de contratación están prácticamente completamente recuperados, a excepción de algunos grupos dentro de lo que se consideran los trabajadores por cuenta propia, ¿ya?
los trabajadores independientes por cuenta propia, hay algunos grupos de trabajadores, grupos etarios y en tipos de actividades que no había una recuperación total todavía. Y por eso es que se justificaron, esa es la razón por la cual se implementó una extensión del IFE y de los subsidios a la recontratación. Claro, Ahora, del IFE laboral, porque parece ser exactamente, que el lo IFE que laboral. quedó muy alto es la ocupación informal, ¿no? Sí, sí, sí. Esa Y ocupación informal está excesivamente alta todavía. está excesivamente alto el número de trabajadores que se declaran en el sector informal, Ujú. pero en algunos grupos, por ejemplo, el de trabajadores de casa particular, el nivel de empleo, el número de personas trabajando es más bajo todavía que prepandemia, Ya, ya. por dar un ejemplo. Ya, perfecto. Ahora, vamos específicamente al tema de la canasta. ¿Qué ha pasado? Bueno, en estos días hemos tenido algunas noticias desde el gobierno donde han dado algunas ayudas, bueno, después del fracaso, digamos, del anterior 10%, hay gente que todavía está reclamando por ayuda, porque la canasta familiar en realidad, la canasta básica se ha incrementado muy fuertemente y por lo tanto apareció una cosa que se llama encarecimiento de la canasta protegida. ¿Qué es la canasta básica protegida? ¿Es esta ayuda que está dando el gobierno con estos 6.140 pesos por carga familiar? Efectivamente, es la noción de que dentro de toda la canasta de bienes y servicios que las personas consumen en Chile, eh, hay un segmento de esos bienes y servicios que son esenciales para la vida y que son además una parte muy importante, especialmente del consumo de los hogares de más bajos ingresos. Entonces, por ejemplo, sabemos que los hogares de bajos ingresos gastan una proporción mayor de sus ingresos en alimentos de lo que lo gastan los hogares de altos ingresos, ¿ya? Por ejemplo, para hogares de altos ingresos, el total de gasto en alimentos oscila entre el 15 a 18% del total de ingresos del hogar, Ujú. pero para una familia de bajos ingresos puede llegar a ser prácticamente el 30% en promedio para ese grupo, a lo mejor para algunos hogares incluso más, ¿ya? Entonces, cuando el precio de los alimentos, y especialmente alimentos básicos, como por ejemplo el pan, la harina, los huevos, la leche, en fin, carne, ¿cierto? Eh, Suben demasiado rápidamente y más fuertemente en alimentos que en otros rubros, para esos hogares de más bajos ingresos es muy fuerte el impacto. De hecho, nosotros, por ejemplo, en el Centro de Estudios en Economía y Negocio, el que yo lidero, Ujú. hacemos una medición de la inflación por grupos de ingresos, por quintiles, por el 20% más pobre, el 20% que sí, sí, hasta el 20% más alto de ingresos. Y efectivamente en este periodo la inflación relevante para los hogares de más bajos ingresos ha sido mayor. ¿Por qué? Porque es la inflación que afecta a los bienes que ellos consumen, no a otras Claro. cosas que... y a esos bienes, claro, el alimento es un peso muy importante, el 30%. Por supuesto, entonces obviamente los bolsillos no llegan, como dicen, a fin de mes. O sea, yo creo que ya a esta altura están absolutamente escuálidos y la plata alcanza para pagar las deudas en realidad. Alguien alguna vez me dijo, no sé si tú compartes esta opinión, Uh y -huh. es que cuando se empieza a comprar los alimentos, el supermercado, lo empiezas a pagar con una tarjeta de crédito, es porque estamos mal. ¿Es verdad o no? Bueno, efectivamente sí, porque cuando ya te estás financiando la compra de alimentos, que es lo básico para mantener, digamos, la subsistencia, ¿cierto? Si lo estás pagando con crédito, con endeudamiento, una mala señal. Significa que estamos realmente, que ese hogar, esa familia está realmente apretada y necesita hacer algo, o obtener alguna ayuda, o hacer una reestructuración de sus gastos también, para no tener que endeudarse para comer, para mantenerse vivo. ¿Y qué opinas de las ayudas que se han dicho hasta este momento? Yo te lo digo porque de repente en algún Twitter por ahí vi un tweet que decía, a ver, casi se comieron al ministro Briones cuando dijo de un IFE de 65.000 pesos y ahora resulta que por carga se va a entregar 6.140. ¿Tú crees que es, es- es- es efectiva la ayuda de esa forma? ¿Debió haberse hecho de otra manera o esperamos otros complementos? Mira, yo creo que
como mecanismo es de la mejor manera que se pudo haber diseñado. ¿Por qué razón? Porque está focalizado. Es decir, ya producto de la pandemia ya se identificaron cuáles son todas las familias que están con niveles socioeconómicos vulnerables, ¿cierto? Se sabe por los sistemas si los miembros de un hogar están cesantes o están con un trabajo esporádico, su nivel de ingreso. Entonces, toda esa infraestructura de seguridad social que ya existe, que la pulimos y la perfeccionamos durante la pandemia, permite identificar efectivamente a quienes más lo necesitan, porque no hay que olvidar que no somos un país rico, como para hacer, por ejemplo, un subsidio transversal a todos los hogares, o para que el Estado subsidie una canasta de alimentos y gaste una llave abierta, digamos, de recursos, ¿ah? En subsidiar al estilo argentino, el combustible, la electricidad, otro. Eso sumiría a nuestro Estado de Chile en una deuda cada vez más alta, en un déficit fiscal creciente que nos afecta finalmente no solo en lo inmediato, sino que además en el largo plazo, porque sabemos que los déficits fiscales son un desahorro del gobierno y que un desahorro nacional eh, no contribuye a generar inversión y crecimiento a largo plazo. Ahora lo que necesitamos también es crecer, aumentar el crecimiento potencial de nuestra economía, porque de eso, esa es la tendencia. Entonces, creo que está bien la medida, está bien focalizada, bien entendida, y no se compara los 6.000 de ahora con los 65 de antes. ¿Por qué razón? Porque antes había ausencia de ingresos. Las personas fueron forzosamente recluidas en sus hogares producto de la pandemia como mecanismo y ordenados por el gobierno de Chile, por nuestro Estado, ¿cierto? Ujú. Entonces el Estado se hizo responsable en parte del costo económico para los hogares porque las personas tienen que seguir consumiendo, tener ingresos, tienen que tener algún tipo de ingreso para poder mantener por lo menos mantenerse viva, es decir, comprar los alimentos y mantener los gastos mínimos del hogar, que es lo que entramos en una economía en hibernación, y el Estado se hizo cargo de financiar esa hibernación para los hogares Claro, más vulnerables. claro. Pero en este momento de lo que estamos hablando, una economía que está recuperada, que está creciendo, que básicamente se recuperó completamente a tasa de crecimiento y a niveles de ingreso per cápita y de PIB superiores a los prepandemia, con un mercado del trabajo, como acabamos de hablar, ya recuperado. Entonces, en este contexto, lo que está haciendo el Estado es paliar el mayor precio de alimentos en forma focalizada para los hogares que realmente lo necesitan. Y eso creo que es la política adecuada. Mucha gente insistía en el tema de la rebaja del IVA. También han explicado en varias ocasiones distintos expertos que la baja del IVA, aunque se la quitaran totalmente, ese 19% no se traslada completo al usuario, ¿no? Al consumidor final. Explícanos brevemente eso. Mira, a ver, por suerte no se tocó el IVA, por Ujú. varias razones. Una, porque el IVA es más del 40% de la recaudación total de impuestos del fisco de Sí, Chile. O sí. sea, es muy importante. Ujú. Entonces, en el fondo, bajar el IVA habría sido aumentar el déficit fiscal y entrar a hundirnos más en deuda de lo que estamos. Eso como comentario primero. Segundo, una rebaja del IVA es algo transversal, seas de altos ingresos o de ingresos bajos o de ingresos medios, lo necesites o no lo necesites, te vas a haber beneficiado de un subsidio de parte del Estado que es un menor impuesto en comparación, ¿cierto? Entonces, esas políticas transversales que no discriminan son las peores de todas, son las Ya, más caras y no contribuyen a igualizar, sino que contribuyen a la desigualdad, más bien. Porque perfecto. quienes más pagan IVA Claro. no necesariamente son los que más necesitan, en términos de montos totales pagados. Y por último, y tu última pregunta, disculpa, fue Respecto de si de, esta política, digamos, de haber bajado el IVA, era la mejor o no, eh, porque no iba a llegar ah, el veinte por sí. ciento completo o el 19% completo, no iba a llegar al usuario. Bueno, lo que ocurre es que el impuesto al valor agregado se calcula sobre el precio de venta final, ¿cierto? Ujú. Si se rebaja el impuesto, el precio de venta final habría permanecido quizás en algunos rubros, pero en otros rubros, parte de esa rebaja del IVA habría sido eh, transferida a un mayor precio final sobre el cual se calcula el IVA. ¿Por qué razón? Porque una rebaja del IVA sin duda habría generado mayor demanda por los bienes que están afectos al IVA. ¿Por qué? Porque serían hechos relativamente más baratos. Y un aumento en la demanda por cualquier cosa siempre hace
Si todo lo demás está constante, dada la oferta, un aumento en la demanda siempre va a provocar aumento en el precio, porque existe oferta y demanda nomás. Entonces, ese efecto que finalmente no es de mala voluntad, ni tampoco es de maldad de los empresarios, que es solo una parte de esa rebaja del IVA, sino que es simplemente que ante aumentos en la demanda se hace más caro ofrecer más bienes que las personas están demandando, porque para el usuario final se les está haciendo relativamente más barato y van a comprar más de las cosas que están con un IVA rebajado. Y otra cosa también de la que se habló era de por qué no fijar precio. Cuéntame cuál es tu opinión sobre eso. Uy, mi opinión es completamente adversa y estoy feliz de que no se haya adoptado algo así, porque es como dispararse en el pie, es de esas cosas que no, es un daño autoinfligido. Nosotros ya vivimos en nuestro país fijaciones de precio entre el año 70 y 73. Venezuela ha vivido y está viviendo en este momento la fijación de precios de más de 400 productos, ¿ya? Y vemos que es lo que pasa en Venezuela. No hay de los bienes que están con precios fijos y regulados, casi no se encuentra. La gente se queja de que no hay desabastecimiento. Y eso es lo que siempre ocurre cuando hay fijación de precios. ¿Por qué razón? Porque la fijación de precios lo que hace es que baja por decreto, por ley, por obligación, el precio al cual se venden los alimentos, al precio de equilibrio, por ejemplo, de los alimentos de hoy día, con todos los costos y todo lo que hablamos recién. Si el precio de hoy día del pan de equilibrio de la marraqueta es 1.500 el kilo, claro, todos soñamos con cuando era 1.000 hace 2 años atrás, ¿ah? Pero bueno, producto de todo lo que ya hablé, el equilibrio es 1.500. Significa que los productores no están dispuestos a vender a menos de 1.500 porque les cuesta. O sea, por lo menos tienen que cubrir su costo de producción, lo mínimo, es como, ¿cierto? Entonces, ahora, si ese precio se baja, significa que, claro, hay productores que tienen un costo de producción menor a los 1.500, pero hay otros que están cerca de los 1.500 y igual producían pan. Algunos incluso producían a pérdida pan, porque la gente iba al local en busca de pan y compra otras cosas, y por ahí Pero compra compensa, otras cosas, claro. ¿cierto? Es lo típico. Entonces, con un precio regulado, fijo, supongamos que la autoridad dijera, ya, vamos a volver al precio que había 2 años atrás, a 1.000 pesos el kilo. Yo te aseguro que inmediatamente, en el mismo instante, lo que tendríamos es desabastecimiento. Habría un precio más bajo, pero no podríamos encontrar mucho pan a ese precio más bajo. Exacto. Y empezaría a ocurrir lo que ocurrió antes en nuestra experiencia triste del 70-73 de regulación de precios, que también existe el mercado negro. Surge inmediatamente que hay gente que sabe que pudo conseguir unos cuantos kilos de pan, pero sabe que hay personas que están dispuestas a pagar hasta 2.000 y 2.500 pesos por el pan. Entonces, finalmente, el pan, en vez de estar siendo consumido por quienes lo necesitan, termina siendo consumido por quienes tienen y pueden pagar un precio mayor. Claro. Perfecto. Entonces, es bastante regresivo como política, finalmente. Sí, oye, Cristian, danos un poco una no sé, una opinión un poco positiva respecto de cómo va a ir terminando el programa de esa forma, para ver un poco el panorama que se nos viene. A ver, mira, la historia económica, ¿ya? La evidencia muestra que todo pasa, y no es que lo diga como cliché, sino que en economía es así. ¿Y por qué razón? Porque a estos precios que estamos viendo de los alimentos, ¿ya? De los granos, en el mundo y en Chile, sin duda que hay un número de productores agrícolas que están cambiando sus decisiones de plantación para las próximas temporadas de cosecha, para aprovechar estos precios altos. Entonces, sin duda, la próxima temporada, o sea, esto es de corta duración, porque un precio alto tiene por sí mismo el mecanismo para bajar, que es el aumento de plantaciones de lo que está caro, para aprovechar el precio caro. Entonces, son ciclos, los ciclos de los precios agrícolas son súper conocidos. Entonces, es completamente esperable de que venga un ciclo de precios bajos agrícolas y de los productos, de los alimentos, que va a empezar pronto. Va a empezar, porque no olvidemos que en el hemisferio norte ya está empezando la temporada de cosechas ahora. O sea, pronto, digamos, mayo, junio, julio, va a empezar la temporada de cosecha y sin duda muchos productores, muchos países que antes no exportaban, van a exportar porque están súper interesantes los precios de cosas que han subido 30, 40%. Y eso por sí mismo está condenado a esos precios a bajar por el aumento de la oferta que va a ocurrir. Entonces, yo diría pasarlas nomás con la mayor sabiduría, ahorrando, no endeudándose, cuidando la platita en estos tiempos de que el sueldo no cunde tanto, ¿cierto?
y, no sé, aprendiendo a vivir un poco con lo suficiente, porque esto va a pasar, y va a pasar más pronto de lo que pensamos. Muchas gracias, Carlos. Ahora, yo no sé, con el tema de la incertidumbre todavía de cuánto se va a alargar la guerra, ahora esas amenazas que aparecieron hace poco con el tema de que podría transformarse en una tercera guerra mundial, pero así de fácil, y con un dólar que bordea los 8,50 más o menos, no sé qué tan rápido, pero me quedar con tus palabras de esperanza. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Miriam. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores. Ya saben, ahorre todo lo más que más pueda, prescinda de aquellas cosas que sean realmente prescindibles, ¿no? Hoy día no es momento para endeudarse para nadie, ni para los que tienen, ni para los que ganan mucho, ni para los que ganan poco, porque no se sabe esto cómo va a ir sucediendo. Sin embargo, Cristian Echeverría, nuestro invitado de hoy, tenía unas palabras de esperanza como que esto va a pasar y pronto. Muchas gracias por haber estado aquí hoy día en este nuevo punto de encuentro.